Hola, nuevamente estamos ante la palabra del Señor para aprender juntas la verdad. Nos toca el pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 12, versos 6 hasta el 16. El rey Joás dio orden a que se reparase el templo y se lo delegó a los sacerdotes y levitas para que gestionaran este proyecto. Pero ya era el año 23 de su reinado y al parecer la obra no había comenzado o iba muy lenta. Aunque no sabemos cuándo dio la orden el rey para que lo hagan, el texto nos da a entender que pasó un buen tiempo sin que se notara avance en la obra. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 24, del verso 4 al 5, nos dice uno de los motivos de esta situación. Dice así la escritura: Después de esto, aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová, y reunió a los sacerdotes y los levitas y les dijo: Salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios, y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia. Los encargados no vieron una prioridad en reparar la casa de Dios. Quizás ya se habían acostumbrado a la condición deteriorada del templo, porque eso pasa con las personas. Si nos acostumbramos al desorden, al desgaste, a la suciedad, a la ruina de un ambiente, no se pondrá diligencia en cambiar aquel ambiente. Los levitas y sacerdotes pudieron poner muchas excusas para no haber hecho lo que se les encomendó. Bueno, pudieron decir: no son suficientes los recursos, hay otras necesidades, no hay tiempo, etc. Pero el Señor nos dice en su palabra que fue falta de diligencia, por lo que el templo seguía estando en malas condiciones. Diligencia significa cuidado, prontitud y acción para ejecutar algo. Esto fue lo que les faltó para que se reparara el templo del Señor. Al ver esto, Joás llamó a Joiada, sumo sacerdote, y le preguntó: ¿Por qué no reparáis las grietas del templo? No sabemos qué le pudo contestar Joiada al rey, pero Joás seguidamente les dio la orden de no recibir más las ofrendas para el proyecto, es decir, les dijo que ellos no se hicieran cargo de las reparaciones. Podemos suponer que lo que recogían de ofrendas no era suficiente para el sustento de los sacerdotes y para hacer la obra. Entonces Joás pensó en separar las ofrendas. Por ello, mandó hacer un arca y Joiada la elaboró, haciéndole un agujero en la parte superior, y la puso en el lugar visible para que el pueblo voluntariamente ofrendara para la obra de reparación de la casa del Señor. Dice el verso 8 que los sacerdotes consintieron en no tomar más el dinero del pueblo, ni tener a cargo de reparar las grietas del templo. Seguramente que la administración de esos recursos no era fácil y decidieron hacerse ellos mismos cargo de las reparaciones, pero ellos eran sacerdotes, no constructores. A veces se tiene la idea de abaratar costos para hacer una obra y se piensa que lo puede hacer uno mismo, pero se terminará haciendo mal o nunca. Y esto que estamos hablando de la casa de Dios no es una edificación cualquiera, era el lugar donde se invocaba el nombre del Señor y se le adoraba. La pregunta ¿es correcto tener este pensamiento para hacer las cosas para el Señor? Recordemos a quienes contrató Salomón para hacer la imponente obra del templo, del único Dios verdadero. Fueron expertos, cada uno en su especialidad. Incluso contrató a extranjeros porque su trabajo era de excelencia, pues Dios lo merece. Con este segundo plan de Joás, las cosas empezaron a funcionar. Se empezó a recaudar ofrendas voluntarias del pueblo para el proyecto de reparación y se contrató a carpinteros, maestros, albañiles, canteros, y compraban madera, piedra y todo lo necesario para hacer la obra bien. Cada vez que se llenaba el arca con las ofrendas del pueblo,
el secretario de la casa real y el sumo sacerdote lo contaban, lo guardaban y cuando había dinero suficiente se lo daban a los expertos. Es interesante que el pueblo estaba involucrado en la obra. ¿Por qué? Porque siempre ha sido así. El Señor enseñó desde la construcción del tabernáculo con Moisés a que el pueblo ofrendara para ello. Y también con David, cuando pidió ofrenda al pueblo para iniciar la obra del templo en su reinado. Ahora bien, aunque David no construyó el templo ni empezó la obra, se la dejó todo lo que tenía que usarse para esa construcción a su hijo Salomón. Miren lo que dice en Primera de Crónicas 29:9, cuando David hizo participar a todo el pueblo para la construcción del templo del Señor. En Primera de Crónicas 29:9 dice: el pueblo se alegró por las ofrendas, porque había dado libremente y de todo corazón al Señor, y el rey David se llenó de gozo. Cuando el pueblo entiende que es para el Señor, siente el gozo y privilegio de ofrendar para la casa de su Señor. Y esto, de hecho, es una ofrenda de olor fragante delante de Dios. Ningún hijo de Dios puede servir a su Señor con carga, por necesidad o por obligación. Debe servirle dando de sí con alegría, como nos dice y enseña 2 de Corintios capítulo 9, verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Otra de las cosas que me admira es que dice el verso 15 de Segunda de Reyes que no se tomaba en cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, porque lo hacían con fidelidad. ¡Qué bendición es encontrarse con hombres y mujeres fieles en lo que hacen! Hombres que temen al Señor y se conducen con integridad, no solo para hacer las cosas concernientes a la casa de Dios, sino también que se conducen en integridad afuera, dando testimonio a los no creyentes de que somos hijos de Dios. Sea la actividad que tengamos para sustentar a la familia, se tiene que hacer con fidelidad al Señor y con excelencia, porque todo lo que hacemos debe ser hecho como para el Señor y no para los hombres. El Señor nos ayude a honrarle en todo lo que hacemos, que Él nos pueda decir que somos fieles, que caminamos en integridad delante de sus ojos. Hasta aquí esta lección. Nos vemos en la siguiente. Dios mediante. El Señor las bendiga.